La profesora, la antropóloga María Susana Chipoletti tiene una larga experiencia, un largo trabajo de campo en Cuba sobre la santería cubana y sobre el vudú cubano, tuvimos la oportunidad de conocerla e inmediatamente la invitamos y accedió a dar esta conferencia, así que bienvenida. Esperemos que se sienta como en casa, no sé si como en Cuba, pero por lo menos como en Montevideo. Y bueno, bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi charla está organizada en una introducción breve sobre el origen de las religiones afrocubanas y su presencia en las diferentes diásporas, en la actitud del Estado cubano con respecto a ellas, que se puede resumir fácilmente en lo que hace a la actualidad. En Cuba la libertad religiosa es absoluta. Y luego un acercamiento a la praxis ritual en el oriente de Cuba a partir de 3 sacerdotes, sacerdotisas. Mis resultados provienen de 3 estadías entre 2006 y 2011, financiadas por el Consejo de Investigación de Alemania, y me interesaba trabajar no en las ciudades, sino en el campo. Ya les muestro los lugares más o menos a 40 kilómetros, diría en un radio de Santiago de Cuba, y en un lugar muy especial que no está marcado acá, Baracoa. Estos son los lugares en los que trabajé. Tengo que decir que me moví con la misma libertad con que me hubiera movido en el Uruguay para trabajar, y como en Cuba todo puede ser materia de leyendas, algunos opinaban que esto se debía a que había pasado desapercibida, pero la mayoría creía que los militares y los policías destacados en el campo sabían que estaba haciendo esa tarea. En realidad no lo sé, pero funcionó muy bien. El único escollo en estos trabajos, en estas regiones, es la falta absoluta de transporte público, que complica mucho todo. Los sacerdotes y las sacerdotisas con los que tuve contacto tuvieron una actitud abierta, franca, para lo cual creo que hay varias explicaciones. En primer lugar, para ellos es habitual que gente desconocida toque a las puertas de sus casas para consultarlos. Además, el hecho de estar sola en una zona, digamos, con practicantes rurales que no están acostumbrados mucho a tratar con extranjeros, también era algo novedoso. Además, uno inspira más confianza si no está acompañado por alguien de la capital, sobre todo si ejerce una función oficial. En estas zonas, como en muchos países latinoamericanos, es muy fuerte la crítica al centralismo de La Habana, se lo ve muy mal. En algún caso, para explicar mi presencia, le dije a un santero: usted se preguntará qué estoy haciendo por aquí, y él me dijo: no me lo pregunto porque nadie está en un lugar donde no debería estar. Para los sacerdotes de estas religiones, todo está determinado un poco por los orillas, por estos seres divinos, y también la realidad. Es decir, que nada pasa, digamos, sin algún motivo. Y por último, y sorpresivamente, mi nacionalidad me abrió muchas puertas. Cuba debe ser el único país donde ser argentino es un hecho a favor, debido al recuerdo aún vivo del Che Guevara, sobre todo en el campo, muy fuerte. Las conversaciones que mantuvimos fueron grabadas, no había ningún problema en esto, excepto en el caso de los practicantes de vodú. Yo uso la acepción cubana, o sea, los cubanos dicen vodú, no vudú. Que cuando aparecen los loas, que son un poco el equivalente de los orillas, en un ritual y cantan o hablan, eso no debía ser grabado. Así que me decían: ahora vienen los loas a apagar el grabador.
Hay que decir que los loas se expresan en creol francés, que es interesante porque Cuba siempre se vio como un país donde no había otras lenguas que el castellano. No hubo ningún pago, pero sí, digamos, regalos para los santos como botellas de ron, flores, velas, etc. Hasta hace un par de décadas el foco de la investigación se hallaba en Miami, en la diáspora norteamericana, por simplemente la cantidad de cubanos que viven allí, pero en la actualidad podemos encontrar estos cultos, o se encuentran de hecho, en todos los países latinoamericanos desde ya, pero también los países europeos. Sí, hay formas de la santería en Berlín, hay en España muchísimo, es decir, en todos lados donde hay migración cubana. En los últimos años ha crecido mucho las investigaciones en Cuba misma, lo cual seguramente se debe a la política de no intervención del Estado, es decir, es un tema abierto, no es problemático trabajarlo, y en las primeras décadas después de la Revolución esto era un poco distinto. No se perseguía estas religiones como se había hecho anteriormente, pero, por ejemplo, un santero o un iniciado no podía actuar en política o ser miembro del Partido Comunista. Esto hoy en día ya no existe, y en 1990 también se cambió algo importante de la Constitución cubana, que el país que se definía como ateo a partir de entonces es un país laico. Es decir, Cuba hoy se reconoce como un país laico. Los pioneros de los estudios sobre estas religiones fueron dos personas absolutamente admirables, Fernando Ortiz y Lilian Cabrera, que rompieron con los prejuicios no solo de la clase alta a la cual pertenecían, sino de todo la mayoría de la sociedad cubana, que veían a todas estas religiones como brujería y que no valía la pena hablar con la gente. Ellos realmente en los años 20, 30 hicieron trabajos profundos, son los primeros trabajos realmente importantes. ¿Qué pasa? Tanto Ortiz como Cabrera y hasta en la actualidad, la investigación se centra en La Habana y en alrededores de La Habana, y esto hace, que lo voy a decir después, marca un montón de clichés sobre estas religiones. En cuanto a la parte oriental, que es lo que yo me voy a referir, esta parte, son sobre todo algunos investigadores de la Casa del Caribe, en Santiago de Cuba, los que han hecho trabajos sobre cultos locales. La Casa del Caribe es una institución muy sui generis, depende del Ministerio de Educación, alberga un museo de religiones afrocubanas que tiene dos particularidades. Una es que los mismos santeros iniciados hicieron los altares, hicieron sus lugares de culto, o sea que es un museo hecho por los propios interesados, pero además pueden recibir y atender a sus pacientes y clientes allí. O sea que es realmente algo fuera de lo común. Y hay dos hechos que determinan la idea que se tiene en el exterior de las religiones afrocubanas. Uno, dije que casi todo se investiga en La Habana, y sobre santería. Esto hace también que las informaciones procedan muchas veces de babalaos, de santeros de alta formación intelectual, que se basan ya en una tradición escrita, y sobre todo para la santería, no para las religiones que voy a nombrar después. En la santería los textos están mucho más canonizados. Existe una tradición escrita y hay una posición más dogmática con respecto a la sucesión de los rituales, cómo hay que hacerlos, etc. Esto en sí no es ningún problema,
El problema es que los resultados de las investigaciones urbanas sobre santería, etc., se extienden a todo el país como si fueran válidas para toda la isla. Y este no es el caso, es decir, se crea una homogeneidad que en la realidad no existe. Creo que sabemos todos cómo surgieron estas religiones o cómo se formaron. Con la introducción de africanos esclavizados comenzó una transferencia de ideas, de creencias, en todos lados donde había esclavos, pero muy fuerte en las Antillas y en el Caribe, donde se calcula que se introdujeron 10 millones de esclavos a lo largo de toda la época. Estas creencias se mezclaron en parte entre sí y en parte con el catolicismo popular de esa época. De ahí el nombre que vamos a ver en algunos textos de santos que no son los santos del cristianismo que uno conoce, y un paralelismo que hay, que a cada orilla le corresponde un santo. Por ejemplo, Changó es Santa Bárbara, Ochun es la Virgen del Cobre, que es la patrona de Cuba, etc. Fue muy importante para la conformación de estas religiones los llamados cabildos de nación en la época colonial, que eran cabildos étnicos, digamos, que la gente se reunía, los esclavos, por el lugar de donde procedían. Pronto lo étnico dejó de ser un tema, es decir, hoy en día no lo es. Hace mucho tiempo que ser afro o ser blanco no juega ningún papel. Hay gente de todo tipo en estos cultos. Estos cultos tienen en Cuba una enorme vitalidad, en parte explicada por esta, digamos, tardía introducción de esclavos. En Cuba se introdujeron hasta después de 1870, que es, históricamente hablando, muy reciente, cuando ya era ilegal en todos lados. ¿Y qué fue lo que, o sea, qué regiones cumplieron un papel? Sobre todo Nigeria, la introducción de esclavos yoruba, que por supuesto eran distintos grupos, no es que era un estado tan homogéneo, pero eran yoruba, y el Congo, donde se introdujeron muchos esclavos bantúes. Y estas dos procedencias, digamos, son las que formaron la santería, Yoruba, Nigeria, y el palomonte bantú Congo, es decir, son de las más conocidas o las más fuertes. La santería es desde ya la tradición religiosa de mayor prestigio, la más extendida, la más orgullosa de sí misma, diría yo, y en la actualidad hay intentos de que se la declare una religión universal, porque opinan que en realidad está en todo el mundo y es una religión universal. El palo monte o regla Congo está más asociado al palo del monte, con lo silvestre, con lo salvaje, y tiene fama, sobre todo para los santeros que no practican el palo monte, de ser salvaje, cruda, brujería, magia negra, etc. Pero reconocen al mismo tiempo que actúa más rápidamente, que tiene una fuerza que en la santería hay que pedir permiso a los orillas y en el palo monte no. Ya vamos a ver por qué. Las fotos podemos ver. Lo importante en el palomonte, quizá lo más importante, es una parafernalia ritual muy impresionante, más o menos tiene este tamaño, la llamada canca, que es un caldero de 3 patas, que como ustedes ven es una especie de horror vacui. Hay de todo, hay cuernos, hay metal. Tiene la pretensión de ser un microcosmo, o sea que tiene tierras de todos los puntos cardinales, tiene todas las hojas, tiene astillas de todos los árboles que existen en el monte. Seguramente no es así que tiene todo, pero esa es la idea.
Pero lo más importante, lo que hace que esa ganga sea para el que practica palo monte, es muy importante, es que tiene, alberga unos pequeños huesitos de un muerto, generalmente una falange o un trozo del parietal, que es un muerto con una identidad, o sea, la gente sabe quién es, tenía un nombre, esa persona, y por acá se ve, yo no lo veo también, siempre tiene una escalerita, la ganga, que se piensa que por ahí sale el muerto para ayudar al palero y por ahí vuelve a entrar. Después vamos a ver, esto es de una señora, de una María Esther, una santera. Y en las provincias orientales tenemos, ¿podemos ver la primera? Tenemos además en ciertas zonas la práctica del vodú, que es en zonas de la Sierra Maestra, en partes de Holguín y en partes de Guantánamo. ¿Cómo llegó el vodú a Cuba? Fue a partir de 1790, 1800, cuando se declara la República de Haití y deja de ser la isla de Santo Domingo. Y los cafetaleros franceses se mudan a esta zona con sus esclavos. Es decir, esa es la primera introducción del vudú. La segunda, después de la construcción del Canal de Panamá, había trabajadores que se instalaron en estas zonas, trabajaban en los cafetales también, y así se fue haciendo un mundo, digamos, haitiano, que en realidad, si ustedes ven los libros que hablan sobre las corrientes de Cuba, hasta ahora no aparece nunca. Ahora creo que va a aparecer porque es un poco más conocido. La gente de la Casa del Caribe descubrió que había vodú en Cuba en 1978. Y eso porque alguien dijo, la gente habla algo raro que no es castellano, pero es gente, como digo, que vivían, son los más pobres de toda la sociedad cubana, los que viven más apartados. El vodú se transmite en familias y es una religión muy asociada, a diferencia de las otras, a criterios étnicos. O sea, yo por lo menos no escuché a nadie que practique el vudú y que no sea descendiente de haitianos. Y poquísima bibliografía que hay, uno es justamente de Joel James y otra gente de la Casa del Caribe que estudiaron en parte este vudú. Para hacer aún más denso el panorama religioso, se suman dos influencias fuertes que no tienen origen africanos, pero influyen en estas prácticas, que son el espiritismo y la probable influencia de los indígenas taínos, que eso quiero ponerlo entre paréntesis, pero creo que cumple un papel. Hacia la segunda mitad del siglo XIX alcanzó a Cuba la influencia del espiritismo. Todos sabemos, en todos los países, en Brasil, no sé cómo es acá, las doctrinas de Allan Kardec tuvieron en Latinoamérica un éxito muy grande, pero en el Oriente hay algo que se llama el espiritismo cruzado de cordón, con muchos fenómenos que no tienen nada que ver con Kardec. Por ejemplo, un baile en el que los bailarines van trazando sobre la tierra el perfil, el dibujo de una víbora que se va desplazando. Y eso, por supuesto, no tiene nada que ver con Kardec. Y otra posible influencia es la de los indígenas taínos. Todos sabemos, es normal, se repite siempre, que en las Antillas, en las pequeñas islas, después de la conquista, los indígenas murieron rápidamente, se extinguieron. En Cuba hubo una continuidad notoria, hay documentos hasta 1850, por ejemplo, pueblos de indios, simplemente habitados por indígenas, y incluso hoy hay mucha gente que se reconoce como indígena,
se sabe muy poco porque debido a su situación donde viven, a su territorio, a su situación geopolítica, viven atrás de la base de Guantánamo, que es todo territorio militar. O sea que allí ni antropólogos ni fotógrafos pueden entrar, quizá moviendo mucha gente y con mucho tiempo, pero en realidad los pueblos de indios, donde ellos se reconocen como indígenas, están acá en esta zona y nadie que yo sepa trabaja ahí. En el oriente, o sea, en esta zona, la mayoría de los practicantes se autodenomina muertero o muertera, ya que basan su actividad ritual especialmente en el contacto con distintos tipos de muertos. Por un lado, cada sacerdote está en relación con la encanca, con este caldero de 3 patas, con el muerto que habita ahí. Muy importantes son los muertos africanos, que se eran esclavos, que vivieron un siglo, hace 2 siglos, y que tienen también muchas veces un nombre de los cuales recibe ayuda la persona. Y por otro lado están los muertos, eso sí, más parecido a lo de Kardec, los muertos del espiritismo, que son defensores, que no tienen nombres propios, que aparecen como un grupo, y que generalmente se los llama primero para defenderse de los muertos africanos, que son, no sé, no es que sean malvados, pero que tienen mucha fuerza, mucha potencia. Entonces vamos a ver después unos breves textos de los sacerdotes, que yo creo que ustedes lo van a ver, son una especie de historia de vida parcial, en la que se tematizan pocos temas, pero muy determinantes en la vida del individuo. Generalmente es cómo uno se inició, cómo uno llegó a manejar estas fuerzas. Por supuesto, no me interesaba a mí, además, si esto responde a una realidad objetiva o es un leitmotiv en este tipo de relatos. Es decir, ir a probar si fue así, si cuando era chico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Desde pequeños, a veces desde 4 o 5 años, hay muchos chicos que muestran una predisposición al cual sigue un comportamiento anómalo en la adolescencia y la juventud. La elección a cargo de los seres divinos está acompañada por un sufrimiento muy intenso en el individuo. Oye voces que no logra identificar, pierde el conocimiento, se cae, se lastima, se pierde en el campo, o sea, la idea es que ese ser lo hace perder en el campo, vuelve en sí en un lugar que no conoce, etc. Y lo importante es, no es posible desatender este llamado, es decir, hay que cumplirlo porque si no el individuo se enferma y puede llegar incluso a morir. Es decir, esta decisión, esta elección de estos seres hay que seguirla. ¿Qué pasa? Esta vida tan terrible en esta edad, con el tiempo, a través de la práctica ritual, cuanto más manejan estas fuerzas, las va controlando paulatinamente, digamos, las domestica, las puede circunscribir y manipularlas hasta que esas experiencias traumáticas desaparecen. Es decir, cuando yo digo así era durante la iniciación, no es, los santeros de hoy es gente lo más racional, o sea, nadie se cae, ni se golpea, ni hace cosas raras, porque conocen la praxis ritual. Veamos cómo se explican ellos. Todos comenzaron sin que hubiera una pregunta de mi parte, justamente cómo descubrieron su vocación, cómo se convirtieron en lo que son hoy. Y en realidad esto a mí me hace recordar una frase de Borges acerca de que la vida de un hombre consta de un solo momento, del momento en que él sabe para siempre quién es.
esto que para nosotros puede parecer esencialista, yo creo que todos los santeros estarían de acuerdo que así es decir, fue el momento en que saben quiénes son. La próxima. No, esa ya la vimos. Bueno, esta es María Esther. Fue un día que me visitó en la casa donde yo estaba viviendo, y lo que está haciendo ella allí, porque a veces tenemos más problemas en ciertas preguntas los antropólogos que la gente en contestarlas, estas firmas que ustedes vieron en el afiche, que son de seres del Palo Monte, no son de la santería. Yo había leído en la bibliografía, son secretas, nadie la dibuja entera, es algo muy íntimo y no se cuenta a los demás. Entonces tardé varias semanas en preguntarle por esas firmas. Y ahí cuando fue le pregunté, y ella dijo, sí, quiere que se las dibuje. Y las dibujó sin tener ningún problema, es decir, el problema era mío, que no me había animado a preguntar. ¿Podemos ver la otra? Este es un altar, si alguien vio los altares de La Habana, es muy humilde en comparación con esos. Faltan esas soperas de porcelana que tienen los santeros en buena posición de La Habana, y tienen, como ustedes ven, una serie de litografías, estatuas, plantas, unos recipientes con piedras que encarnan a las diferentes orillas con los que el practicante tiene relación, y objetos de muy distinta clase que, digamos, el individuo los encuentra, pero no los encuentra de casualidad, sino para él se le revelaron, es decir, él los tenía que encontrar. Bueno, esta es ella tiene dos, que no es tan común tampoco, las dos cangas de esta señora que vimos antes, de María Esther, además de otra serie de elementos. Y lo importante, o lo que hay que destacar, no se trata, porque uno podría pensar eso es un culto al muerto, etc. No se trata de un culto al muerto. Los practicantes tratan muy mal a las cangas, si no trabajan, las insultan, les pegan, etc., para despertarlas. La idea es, o sea, el palo monte está surcado de elementos antitéticos. Hablan de cargar, descargar, despertarla cuando se durmió, etc. Es decir, si no se la despierta por medio, que eso es importante, de sacrificios de animales, que no es el animal en sí, por supuesto, es la sangre la que lo alimenta, no tiene ninguna actividad, o sea, caen en una inercia que no cumple ninguna actividad ni ninguna ayuda. El problema con el palomonte es, por supuesto, es algo muy potente, este muerto que vive ahí. Entonces los paleros siempre tienen que buscar un equilibrio, darle energía a la ganga, pero no tanta energía que se convierta en peligrosa, ni tan poca que deje de actuar. Es decir, es como una continua negociación que tienen que hacer. Pero es importante, no es un culto, no hay rezos, etcétera, sino que es el practicante que trata que la tiene que dominar, es la única forma que puede coexistir con ella. Es no únicamente, pero es sobre todo una tarea masculina. Las mujeres que lo hacen, como en el caso de María Esther, tienen que vestirse de hombre para hacerlo. Y la situación de las mujeres cuando practican palomonte es mucho más peligrosa que la de los hombres, porque se considera que el flujo menstrual entra en colisión con la sangre animal y que ese es un estado sumamente peligroso. Teóricamente las mujeres podrían dedicarse al palomonte después de la menopausia recién, pero en la práctica no es el caso.
Lo que sí es verdad, siempre me extrañó de María Esther, que los paleros siempre tienen estas figuras aparte de la casa, ya sea en un lugar aparte o en una habitación aparte, pero no conviven con ellas. Y María Esther, todo esto yo calculo que está a 2 metros de su cama, de una casa chiquita y donde ella vive, o sea, ella convive, digamos, con estos seres, lo cual es una valentía extrema, yo no lo he encontrado en otros. Yo creo, porque en general uno lee y la gente lee, los dejo que lean esto. Estas son mis preguntas en corchetes y yo no sé si acá y yo marco las risas. ¿Perdón? Tienes que mostrarlo, ¿no? Sí. La primera es, son mis preguntas y creo que acá no hay, pero a veces dice risas, porque siempre me llama la atención cuando uno lee un texto y no marca que la persona que lo está contando se rió, parece mucho más serio de lo que fue en realidad. Los dejo que lo lean. Mi pregunta sobre las plantas era sobre todo en el Palo Monte, se usan mucho las plantas en la santería. Hay un botánico que calcula que 120 tienen un uso exclusivamente ritual, pero la idea era las plantas, a lo mejor me va a decir que las aprendió de algo, pero tampoco en ese caso, un poquito, pero en realidad es que uno lo tiene, lo va recibiendo. Y lo que no dije hasta ahora, pero que es muy generalizado en el Oriente, es la crítica a las prácticas en La Habana y la crítica al uso de la tradición escrita. Claro, podría uno decir, es gente humilde, que no están alfabetizados, por eso... No. Cuba tiene uno, como ustedes saben, de los porcentajes de alfabetización más grandes del mundo, 97%, es decir, toda esta gente saben todos leer y escribir muy bien, es decir, no hay problema. Podemos ver la próxima, es otro texto de ella, en el que ella es muy crítica también de la actualidad. Ella tenía una risa irónica muy impresionante que no se puede imitar, pero sí. Una sonora, la dice el próximo ritualista, César, un hombre joven, vive en un lugar idílico al pie de la Sierra Maestra, está 150 metros del mar, pero como ven en un lugar que realmente como escondido, o sea que no se vea de afuera, y cuando se abre esta puerta, lo primero que uno ve es esta construcción donde viven lo que él llama, acá no se ve, acá hay una ganga, mucho más chica que la de María Esther, pero una ganga. Lo que él llama su familia cercana. La próxima. Todo esto es dentro de estas figuras que son muy impresionantes, pero aparte, en este caso sí, aparte de la casa, yo le pregunté porque él dijo que una veces con la vida diaria los puede molestar, etc., pero están aparte. Cuando uno entra a la casa, prácticamente, que no es grande, toda la sala, una parte de la sala, está lo que se llama su familia cristiana. O sea, él tiene dos familias, su familia africana y su familia cristiana. Changó, Santa Bárbara. Acá, como ustedes no andan mucho con santos, no sé si la ubican. ¿Sabe alguien quién es esa?
claro, un poco cambiada. Es Santa Teresita de Jesús, que es una santa de 1910-20, hay muchas fotos de ella, muy dulce, que tiene un ramo de rosas en la mano. Y esta es la interpretación de él, de Santa Teresita de Jesús, asociada a Ollá. Ollá es una orilla que es guardiana de los cementerios. Y estas dos son unas figuras para mí interesantes, porque en realidad esta es Obatalá, la Virgen de las Mercedes. Yo siempre había leído que una replicación de Obatalá, se usaba para hacer el mal. Nunca las había visto, excepto en este caso. César dice que las dos de él hacen el bien, pero de alguna forma es esta Obatalá dividida en dos. Él hizo todas estas figuras y sí, que fueron producto de visiones. Él dice que primero los vio, los fue viendo, y que además le impusieron su voluntad, que él primero quería hacer a uno, por lo cual creo que no, tuvo que hacer a otro que era el que quería aparecer primero, etc. Con cera de abeja. Las telas son muy ricas, sobre todo la de la familia africana para Cuba, y con ojos de vidrio, ¿no? César, lo vamos a ver, es muy crítico con respecto a la utilización de lo escrito, mientras que él basa su actividad en algo muy distinto. Por último, quería presentarles ahora sí a un sacerdote de Botú llamado Papito. Seguramente en su altar, mesa de trabajo, ustedes ven la diferencia entre este altar y el altar que vimos anteriormente, y más si los comparamos con los de La Habana. La estética del Vodú es totalmente diferente, lo que asusta a la gente de afuera, da la impresión de algo muy salvaje, muy del monte. ¿Alguien reconoce acá algún objeto? Sí, el mate. El mate, sí. Bueno, el mate es algo, había una arquitecta argentina que pasó por allí, le regaló el mate y lo colocó junto con sus otras cosas les voy a presentar a él y a un tío suyo, un GAN, que es el nombre de los sacerdotes del Vodú. Como les dije, es el estrato más humilde, el más campesino, más alejado de las ciudades en Cuba. Él se refiere después en el texto a Angola. Él había estado haciendo el servicio militar. Recordemos que de 1976 a 1991 hubo presencia cubana en Angola. Y él es el centro de un grupo muy curioso, con una fuerte práctica en la posesión, él incluso, que no he visto en otro lado, y pertenece, como dije, queda dentro de familia. Sus tíos son Ucán, otros parientes, es decir, hay toda una línea en la familia. Y vamos a ver cómo él se niega varias veces. Cuando le dicen te llama el santo, él se escapa. Hay que entender, cuando dicen el santo te está llamando, es la persona que dirige el ritual y que está poseída por el santo. Es el santo, por esta figura, viene y le dice que venga, ¿no? Ese es que el santo lo está llamando. Y él se ríe mucho, como verán, de las interpretaciones que hubo con respecto a su vocación.
4, se escapa. Me parece muy interesante, fíjense cómo él expresa la unidad de estos seres y de la persona. Evidentemente hubo una reacción física. Dice, el santo se infló, me infló, es decir, por un lado el reflexivo del santo, y además me infló a mí, es decir, que eran en ese momento una unidad. Los sacerdotes, los órganos del vudú realizan cada 2 o 3 años una fiesta para su comunidad, para sus adeptos. Pablo era hace pocos meses reconocido sacerdote, vivía en una zona muy alejada de la Sierra Maestra. Y lo que ven ustedes ahí son los dibujos que en el vudú haitiano se llaman bebé, que son distintos dibujos que tienen las deidades, que son como los caminos que van a seguir, que se hacen con o ceniza o harina, etcétera, que es lo que él está haciendo acá. ¿Sí? Bueno, esa es una de esa es el sacrificio de animales para las loas que traen sus adeptos o la gente a la que él ha curado o le debe algo. Sí. Esta foto es la única, no es mía, es de un fotógrafo cubano, Humberto Mayor. Eso es dentro del recinto sagrado, digamos. Es casi imposible sacar una foto. La única luz que hay son esas velitas. Está llenísimo, repleto, pero bueno, la sacó así de arriba y salió muy bien. Este era su hermano, que también era un famoso cubano. Y este es uno, como ustedes saben, en estos cultos, que a veces parecen muy salvajes y que no se sabe qué va a pasar, que siempre hay ayudantes, siempre, que cuando el trance es demasiado agresivo, la persona sale de sí, enseguida intervienen y la llevan o la tranquilizan, etc. Es decir, hay un control. En este caso había 2 personas que eran los ayudantes, digamos, que controlaban la praxis. Ahí son unas ofrendas. Bueno, ahí no se ve, está simplemente bailando, que era ya un hombre de edad, la energía que tiene que hacer un sacerdote, cuanto más sacerdote le dan estos 3 días que daron estas ceremonias y continuamente había algo, por ejemplo, de los jóvenes, los sacerdotes jóvenes caminan como por un palo, por las cumbreras de las casas, bailan continuamente, o sea, es físicamente terrible. Yo lamentablemente con él, por ejemplo, no pude hablar más que unas pocas palabras, porque en esa ceremonia de la mañana a la noche estaba ocupado con atender a la gente o en hacer algo. Sí, yo creo que, no sé si hay alguna más. Sí, esa es una parte importante de la ceremonia, la misma, cuando se ha llegado a una armonía con todos estos seres y han aceptado las ofrendas, etc. Y después quería mostrar, porque hablé nada más que de sacerdotes cuando uno habla de género, en el vudú hay muchas mujeres sacerdotisas, las mambó, y de estas mambó se puede decir que no hay
nada, y si no hay ningún trabajo no sabemos nada. Lo único, una señora de Haití, que era sacerdotisa, que emigró a Estados Unidos, y hay una antropóloga norteamericana que trabajó con esta sacerdotisa de Brooklyn, que por supuesto es muy interesante, pero ya es otro mundo que el de Haití o el de Cuba. Bueno, entonces yo creo que más o menos quedó claro qué importante es para la gente, cómo se desencadena la iniciación o cómo llegan a la iniciación, cómo aprenden a controlar esta fuerza, cómo lo salvaje se convierte en lo domesticado, lo cual no es nada fácil. Y a mí me parece que estos textos, o lo que ellos cuentan, estos y otros que no pude mostrar, están organizados desde el punto de vista del relator en una totalidad inteligible, digamos, que es de muchos sucesos hacer lo que Paul Ricoeur llamaba un proceso de configuración, o sea, de hacer una unidad, algo inteligible de algo que en principio aparecen como quizá hechos caóticos, ¿no? Y en este caso una historia de vida, una historia que tiende a su fin. Para toda esta gente lo más importante es esto, es su tarea ritual. Ya voy a terminar, pero quería, por supuesto, hay montones de temas importantes que ni siquiera pude tocar, por ejemplo, la relación entre las distintas casas, no son iglesias, sino que son casas templo, ¿no? Donde una santera o un santero son los que mandan, los que tienen un grupo de adeptos, y por supuesto hay divergencias entre uno y otro, porque no existe el gran libro, no existe una Biblia, no existe un Corán, sino que cada uno lo va interpretando. En la realidad y sociedad cubana hay, creo yo, varias paradojas en el sentido de unión de los contrarios. Un ejemplo simple, una puerta que definiríamos como algo que está ahí para ser cerrado y abierto. Está ahí, la última. ¿Sí? Creo que es la, ¿no? Que sería para abrir y cerrar, de repente uno se encuentra con esa puerta, que no se puede tocar. Otra cosa que me parece importante es la coexistencia de literalidad y tradición oral. Generalmente se piensa la tradición oral se da sobre todo en sociedades ágrafas, con escasa alfabetización. Cuba, que como dije antes, tiene uno de los índices más altos de alfabetización, 97%, tiene sin embargo una tradición oral muy fuerte, que hay que preguntarse por qué. Yo pienso que una pista es porque hay tantas noticias que no salen en los diarios, que la gente las llena con tradición oral. Y que a nivel general, no ahora los sacerdotes, sino en general, no encuentran ninguna contradicción en hechos que para nosotros solemos ver como contradictorios. Por ejemplo, hay médicos que son paleros, hay médicos que son santeros, en todos los ámbitos universitarios, etc. Hay santeros, hay paleros, y gente que es médico, pero también es santero. Y, por ejemplo, Kibú en Cuba sería, si no babalao, por lo menos santero, una de las dos cosas. Y lo interesante me parece también que a pesar de que durante décadas, ya no ahora, se predicó el ateísmo, yo personalmente no encontré ningún ateo en Cuba. Alguno debe haber, pero deben ser muy pocos. Bueno, muchas gracias.